¿Cómo están, estimados y estimadas? A continuación, seguiremos con la clase de fiebre y otros cuadros hipertérmicos. Entonces nos quedamos acá y vamos a hablar del golpe de calor, que es más frecuente de lo que suponemos en ciertas zonas, ¿no es cierto? Para diferenciar lo que es un tipo especial de hipertermia. La fisiopatología es totalmente diferente. Aquí en el golpe de calor, en el caso acá, como dice, de ser originado por radiación solar, lo que se llama insolación, puede ser un trastorno tremendamente grave, ¿ya? Dado que en un organismo homeotérmico, ¿no es cierto?, no alcanza a activar mecanismos compensatorios para disipar el calor que genera o absorbe. Y esto generalmente se asocia a ciertas características: estar expuesto a una fuente de calor excesiva, temperaturas mayores a 37 grados Celsius, que es una condición importante, a lo cual se va a sumar una serie de agravantes, como una ingesta de líquido insuficiente por parte de la persona o de las personas, lo que lleva a una rápida deshidratación del paciente. Solamente para que tengan una idea ustedes, solamente la deshidratación puede llevar a un compromiso de conciencia del paciente. Y recuerden que un paciente deshidratado siempre va a producir una baja de la volemia, una hipovolemia. ¿Qué es la volemia? Es la cantidad de sangre circulante, pero se refiere al agua, a la cantidad de volumen en el fondo del agua, que tiene relación con la pérdida de agua. Esto en relación a lo que vieron ustedes con los compartimentos del agua, que vamos a hablar en el caso de los edemas, que es importante. ¿Ok? Lo cual imposibilita los mecanismos compensatorios como la sudoración y la vasodilatación. No da tiempo, porque el organismo tiene que privilegiar, uno, se está deshidratando, y ya con eso se alteran los mecanismos compensatorios del paciente. ¿Ok? Que en realidad es distinta de lo que es la fiebre, en el cual ocurre porque está alterado el termostato a nivel central. Y aquí utilizamos una serie de mecanismos para compensar. Aquí hay un esquema muy burdo, pero porque nos ayuda a resumir un poquito lo que podemos hacer en un paciente, ¿ya? Aplicar compresas frías, ¿no es cierto? Compresas frías, sabanilla, en la frente, ustedes han visto en las películas o en los servicios de urgencia, como la gente hace, aprende de antaño. Cuando hay fiebre, ¿cuántas veces ustedes también les colocaron compresas frías en la frente, en los síndromes febriles, cuando estaban en sus casas, sin antipirético, sin la posibilidad de consultar algún servicio de urgencia? Hoy día los servicios de urgencia están a la vuelta de la esquina y están llenos, ¿ya? Antiguamente, fíjense que todo se resolvía en casa, todo resolvía con esa mamá o esos padres, ¿no es cierto?, que tenían esta suerte de saber estas cosas que transmitían entre la población, como la aplicación de hielo, compresas frías en la frente para enfriar el cuerpo. Ventiladores, ¿no es cierto?, mediante shock, como elevar las extremidades inferiores de los pacientes mediante shock para aumentar el retorno venoso, ¿ya? Administrar líquidos siempre y cuando se pueda, te consiente el paciente. Por supuesto, un paciente deshidratado va a llevarlo con compromiso de conciencia, requiere un manejo de reanimación importante, ya que es lo que no queremos. Pero, sobre todo, estas medidas de disipación del calor que conocemos como ventiladores. Fíjense que en algunos servicios de urgencia, en algunos hospitales, existen unas duchas, sobre todo un paciente con cuadro hipertérmico importante, lo sumergen en estas duchas con agua helada, ¿ya? Para lograr estabilizar la temperatura, ¿ok? Y vamos a ver lo del síndrome febril, con estas ya manifestaciones a nivel corporal, con estos movimientos que van a reflejar los signos vitales, van a haber una serie de características semiológicas con el síndrome febril, sobre todo con temperaturas sobre 38, 38 y medio, hay movimientos muy importantes. Fíjense qué importante este detalle. Va a producirse aparejado con el síndrome febril taquicardia. Taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. Taqui significa rápido, en el cual la frecuencia cardíaca aumenta, pregunta de prueba, entre 10 a 15 pulsaciones por minuto, por cada grado Celsius, ¿no es cierto?, de elevación de la temperatura por arriba de 37 grados, por sobre 37 grados. ¿Me siguen? Entonces, yo tengo que tener una correlación entre la temperatura y la frecuencia cardíaca. Cuando no hay correlación, algo no anda mal.
perdón, algo anda mal cuando no hay correlación. Me explico, tengan mucho cuidado en ese sentido cuando registren los signos vitales en los pacientes cuando estén en clínica. La temperatura tiene que estar acorde a lo que está pasando con el cuerpo, ¿ya? Sobre todo con la fiebre. Si yo tengo fiebre y yo coloco que la temperatura está normal porque en realidad puse el termómetro y lo dejé en el paciente no se puso bien el termómetro, y yo veo que la temperatura tiene 37,8 más o menos, una febrícula, y la verdad es que la frecuencia cardíaca está volando, ¿no es cierto? Está volando con 3 grados hacia arriba, están 40 grados originalmente. Por supuesto, si yo supongo que el paciente tiene 70 latidos por minuto, voy a tener una frecuencia cardíaca por lo menos arriba de 100, mínimo 100 y arriba de 100 latidos por minuto. Por tanto, si ustedes anotan la temperatura inferior y no hay correlación clínica con los signos vitales, va a estar en problema. Fíjense bien ese detalle, ¿eh? Hagan bien las cosas, fíjense que no vayan a caer en problemas. Siempre hay correlación clínica entre la temperatura sobre 37 grados y el aumento de los latidos por minuto, ya que van a aumentar 10 a 15 por cada grado Celsius. Después vamos a hacer ejercicios, justamente lo vamos a ver en la parte de casos clínicos. Vamos a ver excepciones, como son los estados de la miocarditis o estados de shock, en los que aumentan más de lo previsto, son temperaturas mucho más importantes, estados febriles como la fiebre tifoidea, que antes fue endémica en algunas zonas del mundo y antes fue muy importante en Chile también, parte de la historia de las infecciones. La fiebre tifoidea transmitida por la Salmonella typhi, hoy día que las vemos en países vecinos, pero como sabemos, las fronteras están abiertas, por lo tanto, quizás las veamos y las conozcamos en el tiempo también, nuevamente. ¿Ok? O también puede haber el caso de bradicardia relativa absoluta en enfermedades más asociadas, ¿no es cierto?, más graves, asociadas a hipertensión endocraniana, que nos apunta que el cuadro es muy grave, que está afectando justamente la parte del sensorio a nivel central. Entonces van a haber una serie, aquí nombran algunas, no todas. Entonces nombramos algunas, no todas las manifestaciones, porque lo vamos a discutir el resto en general en el paso práctico. Si hay taquipnea, hay taquicardia. Acuérdense que con la fiebre también van a haber 4 a 5 respiraciones por minuto de aumento sobre los 37 grados Celsius. Por cada grado Celsius va a haber 4 a 5 respiraciones por minuto de aumento. Es decir, yo tengo que ver una correlación entre la respiración y la temperatura sobre los 37 grados Celsius. Lo mismo que pasaba con la frecuencia cardíaca, que es pregunta de prueba. El paciente va a sentir cefalea, dolor de cabeza, va a haber ruboración facial, ¿no es cierto? Va a estar vasodilatada la cara, ¿no es cierto? Va a haber un rubor facial, va a estar coloradito, va a estar muy roja la fascia. Malestar general, ¿ya? Malestar general, a lo cual se suma mialgia a este malestar general, artralgia, dolores musculares, dolores articulares, por la fiebre. Escalofrío, va a depender indudablemente de la etapa del síndrome febril, pero estamos hablando de la primera parte, ¿no es cierto? Cuando la fiebre está subiendo, va en su pic. Puede aparecer delirio. Delirio significa que la temperatura alta afecta al sensorio. Puede haber delirio, significa falso pensamiento. La definición semiológica es falso pensamiento que el paciente vive en forma muy intensa como que si fuera real. ¿Ok? Lo está persiguiendo a alguien, sale arrancando, población pediátrica sale arrancando, ven monito animado y creen que el monito lo está siguiendo y salen corriendo por la casa, hacia la calle, ¿no es cierto?, en pijama, con la temperatura en las nubes, caso real. ¿Ok? Etcétera. Y en adultos también deliran. Alucinan también. Alucinar significa falsa percepción de la realidad. Y la percepción está dada por los sentidos especiales. Es decir, una persona alucina si está viendo cosas que no son reales. Una persona alucina si está escuchando cosas que no son reales. Una persona alucina si está sintiendo que lo tocan, ¿no es cierto? Y uno ve que no hay nada que lo esté tocando, y está alucinando. Hay alucinaciones también olfatorias, etc. Siempre están relacionadas con los sentidos especiales. ¿De acuerdo?
Sudoración, va a depender de la etapa, ¿no es cierto? Aumento del metabolismo basal, esto es importante. Fíjense que por cada grado Celsius arriba de 37 grados, aumenta 10% el metabolismo basal. ¿Ok? Acuérdense que está activado el sistema simpático. Todo lo que estamos hablando acá, estamos hablando del sistema simpático. Taquipnea, taquicardia, etcétera. Vasoconstricción periférica, tratando de mantener la temperatura, etcétera. Aumento de hormonas. Sigue un circuito virtuosamente vicioso en el cual aumenta también la hormona tiroides, aumenta la hormona del estrés, los corticoides, los esteroides, son hormonas anabólicas. Vamos a ver que hay hormonas de metabolismo, aumenta el metabolismo con esta hormona. La tiroidea, los esteroides, que están acorde a lo que está pasando. El cuerpo está en un estrés metabólico con la temperatura. ¿Quién lo está diciendo? El sistema simpático. En esta etapa está el sistema simpático activado. Y por supuesto está aumentada la DH, la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque el organismo se está deshidratando. Si está deshidratándose hay que mantener la homeostasis, hay que mantener el balance del agua, hidrosalino. ¿Ok? Por lo tanto va a estar aumentada la DH. El paciente va a tener oliguria, orinar muy poco y puede entrar en anuria, no orinar porque está deshidratado. ¿Ok? Mucha sed, mientras esté todavía consciente el paciente, sed polidipsia que se llama, mucha sed, su lengua va a estar saburrada, va a estar seca, ¿no es cierto? La fasis febril. La fasis febril es la expresión facial de fiebre. Es decir, todos sabemos que una persona que está con la cara rojita probablemente tenga fiebre, pero no necesariamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la fasis febril y una persona que está con la cara colorada, ¿no es cierto? Que parece que tiene fiebre, ya que está muy acalorada por lo demás, ¿ya? Solamente al verla, la fasis febril habla de las pupilas. Las pupilas están dilatadas. El paciente tiene una expresión abogatada, ¿no es cierto? Una expresión, está inexpresivo el paciente, está abogatada su cara y con las pupilas dilatadas, con los ojos brillosos, ¿de acuerdo? Inexpresivo. Esa es la fasis febril, la expresión facial aquí, y también puede tener una expresión de conjunción, ¿no es cierto? Una expresión de sufrimiento también, de dolor, por la cefalea o una fase de angustia, ¿no es cierto? Por el malestar general. Porque recuerden que el dolor, la fiebre, todo esto es subjetivo. Unos toleran mejor que otros. Otro dice me duele la cabeza nomás, pero otro dice me duele todo. Y lo expresan en la fase, en la expresión facial. Por eso es importante mirar la cara de los pacientes. Uno, para ver el estado emocional del paciente y para ver la correlación de la temperatura, sobre todo con las pupilas. Los ojos brillosos, se ponen rojos los ojitos, se resecan, ¿no es cierto?, las conjuntivas por esta vasoconstricción también a nivel de la conjuntiva, que hace que sea una fase muy característica, una expresión muy característica de estos pacientes. Puede también haber un soplo a nivel cardíaco, que esto es más bien funcional, un soplo de eyección, porque está más taquicárdico el corazón, está más hiperactivo y se produce un soplo de eyección. ¿Me siguen? Por lo tanto, tenemos una serie de manifestaciones que van a hacer sospechar que efectivamente el paciente está con la temperatura alta sin tomarla. Ahora, me interesa objetivarla, me interesa saber si tiene 39, 40, 41 o más, por supuesto. Ya que habla de gravedad, acuérdense que no sé lo que va a pasar a los 42 grados, 43 grados, solamente sé que va a perder neuronas, va a tener daño neurológico que un día le puede despertar una demencia precoz, por ejemplo. ¿Ya? Todas estas pérdidas de neuronas en gente joven, en población pediátrica, por supuesto que hay que ver la historia natural de esas personas, en el tiempo pueden despertar demencias precoces, ¿ya? Demencia antes que la población promedio, debido a otras patologías que pueden ocurrir en el tiempo, además, sumado a lo que le pasó en estos eventos febriles pediátricos, sin control, como pasaba muchas veces antes. Por tanto, vamos a ver una serie de etapas. Fíjense en la curva de la fiebre. Fíjense que tenemos esta curva febril en la cual en la etapa 1, es decir, esta, fíjense aquí empieza a aumentar la temperatura. Empieza a aumentar la temperatura,
¿ok? Esto en relación a que va a estar la temperatura, acá va a estar el tiempo de resolución, temperatura, tiempo, empieza a aumentar y empieza a producirse esto. Tiritones. Acuérdense que está en la etapa peak de alteración del termostato. Se alteró el termostato, por lo tanto, el termostato que antes estaba en 37, 38, está avisando que lo normal es 40 grados. Por lo tanto, el cuerpo lo que hace es generar más calor para adaptarse a la regulación nueva que tiene el termostato en forma errónea. Por tanto, hace tiritones, estos movimientos bruscos, corporales, que generan una gran cantidad de calor. Se produce una vasoconstricción periférica para que nos siga disipando calor a nivel cutáneo, ¿cierto? Retenga más calor. Por supuesto que estamos viendo taquicardia, taquipnea, aumento de la presión arterial, estamos hablando del sistema simpático. Está el simpático actuando acá. Aumento de temperatura, ¿ya? Porque quiere igualar la temperatura al termostato. Oliguria, está deshidratado el paciente, por lo tanto el paciente va a orinar muy poco o finalmente va a producirse, si la fiebre se mantiene, anuria, sin orinar en muchas horas o en 24 horas si no lo hidratamos al paciente y se nos empieza a deshidratar en forma muy violenta. ¿De acuerdo? Esta es la etapa 1, esta. Luego viene esta etapa 2 de meseta en la cual se estabiliza la temperatura, ¿ya? Pero yo no sé en qué minuto se va a estabilizar en realidad la temperatura. A lo mejor se estabiliza a los 40 grados, 41, 42, no sé en qué, o no se va a estabilizar. Por lo tanto, siempre es una emergencia médica en la temperatura elevada. Aquí llega una temperatura al nivel máximo en la meseta, llega a un máximo y se estabiliza, se mantiene. Fíjense acá, ceden los escalofríos, el paciente deja de tener escalofrío, de hacer escalofrío, ¿no es cierto? Ahora tiene sensación de calor, sed intensa, mialgia, empieza a sentir las manifestaciones clínicas del síndrome febril, mucha mialgia, mucha artralgia, duelen los huesos, las articulaciones, astenia, le afecta el sensorio, produce un agotamiento mental, adinamia, le puede producir anorexia, cefalea, ¿ya? La fase rubicunda clásica, con los ojos brillosos que estamos hablando, con las pupilas dilatadas, ¿ya? Eso nos indica que está activado el simpático, se activó el simpático y está manteniéndose en esta zona. Y se sigue manteniendo, como está actuando el simpático, se mantiene la taquicardia, aumenta la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Se fijan que es parecido a lo que ocurrió acá, pero acá iba en ascenso, acá se estabilizó. Estamos hablando acá de un cuadro sin intervención de antipirético, sin intervención externa. Estamos hablando de la historia natural de un síndrome febril. Por supuesto que de antaño, por el malestar general que genera esto, aplicamos algunas medidas ambientales, como les decía, compresas frías en la frente, desabrigar al paciente, una serie de cosas que la gente hace y sigue haciendo en la parte de campo, en las casas, ¿no es cierto?, como las primeras medidas de primer auxilio ante estos eventos de fiebre. Luego viene una etapa en la cual se resuelve el cuadro. Por diferentes razones el cuerpo logró resolver el agente infeccioso. Realmente estos cuadros infecciosos de subida violenta y se mantienen, después se resuelven, son debido a cuadros infecciosos muy agresivos, como puede ser una faringoamigdalitis bacteriana, pultácea, debido al estreptococo beta hemolítico grupo A, por ejemplo, una neumonía por un neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que produce estos cuadros febriles, ¿no es cierto? Y lo que estamos describiendo acá. Y en el cual el organismo, sin intervención, va a resolver el cuadro, si es que lo resuelve. Sobre todo la neumonía, si no se llega al paciente, el paciente lo puede resolver con sus defensas. Pero puede estar batallando 7 días, 10 días y más. Va a depender de la edad, del estado inmunológico del paciente, de condiciones basales del paciente, de patologías de base, de hidratación, de una serie de factores que van a ayudar a que se resuelva más rápido o más lento el cuadro. Estamos hablando sin la intervención de la tecnología de los antibióticos, de medidas de reanimación, de hidratación que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Antipiréticos para manejar estos cuadros en forma más agresiva, ¿de acuerdo?
Y vemos que en esta etapa final de la etapa 3 hay un descenso de la temperatura y se tiende a normalizar. En crisis o en licia, en forma lenta o en licia en forma más violenta. ¿Ya? Sensación de calor, cambio de conductuales, y aquí ocurre lo que se llama una sudoración profusa, en los cuales vemos, no sé si la pregunta de su compañera hace un rato iba a esto de la explicación que les daba, va a depender de la etapa de la curva, a lo mejor tenía fiebre, le tomó temperatura y ya no tiene fiebre, viene en bajada, pero está todavía sudando, todavía tiene sensación de calor, todavía hay cambios propios del cuadro febril que van resolviéndose. Entonces yo no encuentro la temperatura que está alta, que me decían que, o el paciente sentía muchas sensaciones, muchos cambios asociados al síndrome febril. Quizás yo vea la etapa más resolutiva, más final, y ahí por supuesto la temperatura va a estar en caída libre, bajando lentamente y por lo tanto empieza a normalizarse todo. O una bajada brusca como en la lice, ¿de acuerdo? Por tanto, que hay descenso del pulso, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria, etcétera. ¿No es cierto? En las películas mostraban en algunos cuadros febriles, las películas antiguas, ¿no es cierto? Mostraban que estados febriles grandes, estaba un par de días, ¿no es cierto? Con fiebre el paciente finalmente se recuperaba después de haber sudado mucho y al otro día amanecía bastante bien el paciente. ¿Ok? Pregunta de prueba cada una de las etapas de las características de la etapa del síndrome febril. Efecto favorable de la fiebre. Se ha dicho que aparentemente crea condiciones de temperatura desfavorables para algunos agentes etiológicos infecciosos, como el neumococo, que resisten más la alta temperatura. Y antiguamente se provocaba a propósito la fiebre para tratar la neurosífilis, ¿ya? Pero hoy sabemos que la temperatura causa estrago, de alguna manera, y sabemos que la etiopatogenia es diferente. Además, asociado a que el aumento de temperatura aumenta de alguna manera el poder resolutivo del sistema inmunológico, como es aumentar el poder fagocitario por los polimorfonucleares y los monocitos. Es bactericida para los neutrófilos, bactericida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista citotóxico, para también las células sanguíneas. Sin embargo, no hay evidencia, fíjense, a todos estos supuestos que en algunos libros de fisiopatología se dicen, hoy día se habla de medicina basada en evidencia, ¿de acuerdo? Que aumenta el poder citotóxico del linfocito, etcétera, pero sabemos que esta temperatura es deleteria de alguna manera para nuestro organismo, sobre todo para las neuronas. Ok, efectos desfavorables. El consumo de oxígeno ya sabemos que aumenta, fíjense acá, 13% por cada grado Celsius. Acuérdense que aumenta 10% el metabolismo basal por cada grado Celsius. Molestia subjetiva, malestar general que es dependiente de cada persona, el dolor corporal, las mialgia, artralgia, anorexia, cefalea, etc. Lo cual aumenta las necesidades, por supuesto, de líquidos para mantener el balance hidrosalino. Aumenta el consumo de calorías. Acuérdense que cuando se afecta el sensorio, baja la agudeza mental, no deja pensar, lo bloquea a la persona. ¿Sí o no? O sea, todos hemos tenido alguna vez un estado más o menos febril y quedamos ahí paralizados, status quo, ¿no es cierto?, del punto de vista cognitivo. Y en estado de temperaturas más elevadas mantenida padecer delirio o llevar finalmente a compromiso de conciencia más severo, estupor, llevar a un coma. Y en población pediátrica asociada a convulsiones, que a veces hacen diagnóstico erróneo de epilepsia cuando el paciente tuvo síndrome febril a repetición de etiología infecciosa y nunca tuvo efectivamente una crisis epiléptica pentetal. Hay personas que están con antiepilépticos y nunca han hecho nunca más una crisis epiléptica en su vida, ¿ya? Por diagnóstico erróneo, a veces en población pediátrica. Importante hacer el diagnóstico diferencial, sobre todo cuando hay convulsiones en población pediátrica. ¿Fue a raíz de un síndrome febril o efectivamente hay un foco epileptogénico que está causando y va a causar estos cuadros de repetición en el futuro? ¿Ok? Empeoramiento, indudablemente la fiebre no es buena. Cuando tenemos patología de pacientes dañados, patologías de base,
un paciente que está con insuficiencia cardíaca, con corazón a medio morir saltando, ¿no es cierto?, que está ahí al límite, recuerden que siempre cuando aumenta la temperatura, aumenta el simpático. Y el simpático produce taquicardia, taquipnea, aumenta el metabolismo, es decir, hace trabajar todo, y sobre todo si el corazón está enfermo, no es bueno, le puede causar la muerte, lo puede descompensar. Lo mismo pasa con un paciente con una insuficiencia respiratoria, que tiene un daño pulmonar severo o moderado, la fiebre va a hacer un flaco favor porque va a aumentar la exigencia del trabajo de ese pulmón que está dañado, está enfermo. ¿Me siguen? Lo mismo pasa con cuadros de insuficiencia renal, con patologías de base importantes. Acá no nombran tampoco, pero que esté dañado también con un daño hepático. Todo el aumento del metabolismo va a ser deleterio porque produce mayor cantidad de desechos metabólicos y además requiere mayor cantidad de oxígeno, requiere que aumente el trabajo cardíaco. ¿Se fijan? Es un estrés metabólico que hay que resolver raudamente, llevar a la calma desde el punto de vista metabólico. ¿Ok? Otros efectos desfavorables son peligrosos en población de ancianos, ¿no es cierto? Que los mecanismos adaptativos son más lentos, ¿ok? Con patologías de base, pacientes más dañados. Sabemos que un paciente anciano, aparte de la edad, nos tenemos que extrapolar su historia natural, lamentablemente. Tenemos que extrapolar su historia natural de vida, que va a tener cuadros de base. Sí o sí, en general, no se cumplen todos. Hay gente que se va a cuidar, así como ustedes se van a cuidar de aquí en adelante hasta el fin de sus días, ¿no es cierto?, para evitar patologías crónicas. Estos pacientes, que son la gran mayoría de la población, tienen patologías de base. Por lo tanto, cuando hablamos de ancianos, no solamente hablamos de ancianos de edad, hablamos de pacientes que están dañados. Paciente epiléptico, acuérdense que un paciente epiléptico de base, sí o sí, un aumento del estrés metabólico, como puede ser la fiebre, un aumento del sistema simpático, va a estimular o causar una crisis epiléptica. Por eso los pacientes epilépticos, por ejemplo, tienen prohibido trasnochar. ¿Por qué? Pues si trasnochan va a aumentar el sistema simpático, va a mantenernos despiertos, se va a sobreestresar el organismo, va a causar una crisis epiléptica. ¿Me siguen? ¿Ok? En población pediátrica son mucho más severos y peligrosos los cuadros, como hablamos, en un cerebro inmaduro, con menor tolerancia a esta temperatura, cardiópata, como ya dijimos, etc. Cuadros, importante este detalle, cuadros psiquiátricos, pacientes con demencia, pacientes con daño neurológico pueden causar crisis, ¿no es cierto?, neurológica, estos pacientes exacerbar sus discapacidades. ¿Ok? Lo otro importante que les menciono, que en población a veces de ancianos, entre paréntesis, la temperatura elevada no es el patrón habitual, ¿eh? No vamos a encontrar, a veces el paciente puede estar con un cuadro infeccioso y la temperatura puede estar más bien en una febrícula, puede estar bajo 38, pero el paciente puede estar tremendamente comprometido, ¿de acuerdo? Y tener un cuadro de base muy severo, como puede ser una neumonía, un cuadro de una infección urinaria que en población joven causaría un síndrome febril muy florido. En población de ancianos son cuadros más solapados, pero sí pudiera producir delirium, que el paciente está relativamente normal con su entorno, con su familia, y de un día para otro no reconoce a sus familiares, está delirante, acuérdense, falso pensamiento, está alucinando. Entonces dice la familia, se volvió loco nuestro abuelo, ¿no es cierto? La verdad que nadie se vuelve loco de un día para otro, nadie pierde. Recuerden que la demencia, al revés de lo que piensa la gente, no es que el paciente delire más o alucine más. La demencia verdadera son las pérdidas cognitivas superiores que se van mermando, el paciente se va apagando en la demencia verdadera. Por tanto, cuando son cuadros que el paciente tiene un compromiso de conciencia cualitativo, es decir, está despierto, está delirante, ve cosas, está verborreico, ese paciente tiene un delirium, probablemente debido a un cuadro febril, probablemente, sobre todo en población de ancianos, debido a una etiología infecciosa, una infección que hay que buscar. Si la encuentran, tratan la infección y el paciente vuelve a la normalidad. Se los menciono porque es bastante frecuente, ¿eh?
Grados de la temperatura, hay diferentes clasificaciones, depende de los autores, ¿no es cierto?, para clasificarla, unas más, unos menos. Algunos hablan de febrícula en menos de 37.5, otros hablan de febrícula en menos de 38, etc. ¿Ok? Pero por lo menos vamos a hablar de una temperatura elevada sobre 38, nos preocupamos, ¿ya? Y por supuesto que no sabemos cuál va a ser el curso, cuándo va subiendo. Tiene 38, tiene 39, tiene 40 ya, 41. Yo no sé hacia dónde va la temperatura porque no sé cuál es la etiología y no sé cuál va a ser la respuesta basal del paciente para controlar por sus propios mecanismos disipadores de calor en forma fisiológica esta temperatura tan elevada. ¿Ok? Y aquí vamos a aplicar en medicina importantes tipos de fiebre, patrones de fiebre que son importantes y son preguntas de prueba, patrones, curvas febriles que nos ayudan a discriminar cuáles son las etiologías más o menos. Entonces tenemos una fiebre que se va a llamar de tipo intermitente, una fiebre continua, fiebre remitente, que vamos a ver sus características, una fiebre recurrente y una fiebre ondulante. Estas son fiebres desde el punto de vista semiológico que se pasan siempre en semiología con respecto a la temperatura. Ya no se asusten tanto, que son más extrañas, pero unas son más frecuentes que la otra. Fiebre intermitente, fíjense acá, la característica es que hay una variación amplia de la cifra de la temperatura corporal, más de 1 grado Celsius, entre la mañana y la tarde. ¿De acuerdo? Intermitente, pasar a intermitente. Llegando por momento a la temperatura normal, generalmente en las mañanas. ¿Se fija? Esta es una característica que se llama intermitente. Sube, llega a un pic mayor de 1 grado y puede llegar a temperaturas normales. ¿Ok? Esto está asociado a algunas patologías como son los abscesos diferentes. Acuérdense de las axilares, de la región perianal, inguinales, en la zona genital, etc. Neoplasias malignas, cáncer. Y acción de algunos fármacos. Hay una fiebre especial que se llama éctica o en aguja. Es una variante muy importante, pero muy especial en semiología. Una fiebre intermitente muy severa en que la diferencia entre el añil y el acmé es muy acentuado. Entre el punto más elevado y más bajo, ¿no es cierto?, es elevado. Se ve muy frecuentemente asociado a la septicemia, a infecciones generalizadas del cuerpo, ¿no es cierto?, producto de bacteremia, generalmente cuadros muy graves, ¿de acuerdo? Parte de la semiología de la fiebre. Está la fiebre continua, en la cual se caracteriza porque presenta variaciones mínimas durante el día menores a 1 grado Celsius entre la mañana y la tarde. No llega, una característica, no llega a las temperaturas normales como la anterior. En la anterior era mayor de 1 grado Celsius, ¿no es cierto? Entre la mínima y la máxima, llega a temperaturas normales, la anterior. Esta no, es más continua. ¿Te fijan? Aquí hay un pic más continuo de variación. Está elevado, pero se mantiene más continuo en el tiempo. Y aquí la asociamos a la neumopatía, ¿no es cierto?, por el neumococo, las neumonías por neumocóxica, ¿no es cierto?, por el neumococo, el Streptococcus pneumoniae, que es una de las patologías más frecuentes bacterianas respiratorias. Algunas otras, el tifo exantemático por rickettsia, la fiebre tifoidea por la Salmonella typhi, que se veía antiguamente en Chile, como les comentaba, que a lo mejor puede volver, debido a contaminación fecal, la Salmonella typhi, o paratifhi, ¿no es cierto?, etcétera. Remitente, como dice el nombre, remite. La temperatura experimenta variaciones mayores de 1 grado, pero sin llegar a la temperatura normal en ningún momento. ¿Se fijan? La mayoría de las afecciones febriles tienen este tipo de curva, que es la más frecuente. Pregunta de prueba, ¿cuál es la tipo febril más frecuente? Se parecen los nombres, tienen que usar mnemotecnia para aprendérselas bien. Se observan las infecciones respiratorias de origen viral, por ejemplo, y en la neumonía por micoplasma. Fíjense que las infecciones virales son las más frecuentes, casi en todos los grupos etarios. Sobre todo en población pediátrica es más frecuente la parte viral. También en todo el resto de los grupos, pero aparecen en los grupos superiores etarios las neumonías por micoplasma pneumoniae, ¿ya?, que causa neumonitis en realidad. Estas
estas fiebres que son un poquito menos intensas que otros cuadros. ¿Ok? Y la fiebre recurrente se alternan varios días de fiebre con otros de temperatura normal, como estamos viendo acá. ¿Te fijan? ¿Ok? En cuadros más raros, como la brucelosis o la borrelia, que no se ven mucho en Chile, pero sí es importante ponerle atención con este cáncer hematológico, que es el linfoma tipo Hodgkin, ¿ya? El linfoma tipo Hodgkin va a producir estos cuadros que hay que sospechar que el paciente dice, relata que tuvo periodos de fiebre, después vuelve a la normalidad, después aparece fiebre nuevamente. Hay que estar viendo y siguiendo y descartando un linfoma de Hodgkin, y hay que buscarlo. ¿Ya? A veces el linfoma de Hodgkin va a gritar, pero otras veces está silente, está escondido. ¿Ok? Vamos a ver que el linfoma de Hodgkin tiene que ver con el cáncer que ocurre a nivel más periférico, a nivel de los ganglios, justamente en el sistema inmunológico específico. ¿Ok? Fiebre ondulante asciende día a día hasta alcanzar un máximo y luego de 2 o más semanas y luego desciende en forma paulatina. Va haciendo un ascenso, desciende, va increciendo nuevamente y un decreciendo. ¿Ok? Pues se llama ondulante. Sube y baja, sube y baja. ¿Ok? También asociado al linfoma de Hodgkin. Por tanto, estos cuadros febriles tan largos, hay que sospechar etiología infecciosa más atípica o francamente en cánceres. Y los cánceres que vamos a apuntar de frentón son los cánceres hematológicos, ¿ok? Que también pueden aparecer en algunas leucemias, ¿de acuerdo? Las causas de fiebre, ya vimos que la gran mayoría, el 70% de las fiebres, se deben a cuadros infecciosos. ¿Ya? Gripe, amigdalitis, faringoamigdalitis aguda, neumonía, pielonefritis, etc. La fiebre es violenta, la pielonefritis aguda, que en general es más frecuente en la mujer que en los varones, son cuadros muy graves en general, porque raudamente hacen bacteremia, hay que resolverlo muy rápido. Lo mismo que la neumonía, raudamente hacen bacteremia. Es por eso que estos cuadros, como la amigdalitis aguda, que también hace bacteremia muy rápido, causan fiebre muy rápido, muy violento, alteran mucho el termostato. ¿Ok? La fiebre de origen no infeccioso se debe generalmente a cánceres o una enfermedad del tejido conectivo. Cuando hablamos de enfermedad del tejido conectivo, hablamos de patología autoinmune, de frentón. Patología autoinmune. ¿Ok? Y por supuesto, vamos a ver que toda la clínica del síndrome febril que hay que estudiar. También va a ser importante exámenes que vamos a ver, interpretar más adelante, dependiendo de lo que estemos sospechando, el hemograma. El hemograma también va a decirnos cosas, desde el punto de vista cuando hay infecciones. Sobre todo queremos descartar que es o no es debido a etiología infecciosa. En el hemograma, por ejemplo, va a haber leucocitosis, los glóbulos blancos van a estar aumentados. Les recuerdo que normalmente los glóbulos blancos fluctúan entre 4.000 a 11.000 o 10.000. Leucocitos por ml. Generalmente acá cuando hablamos de leucocitosis hay 12, 13, 15, 20, 25 mil leucocitos por ml. Por tanto, nos está apuntando que el cuadro es infeccioso y además nos dice que el cuadro es bacteriano. ¿Ya? También puede haber leucopenia, es decir, que los glóbulos blancos, ¿cierto? El cuadro puede ser tan severo que pueden estar disminuidos. ¿Ya? Puede ser un cuadro consuntivo en un paciente que tiene poca capacidad de reacción ante la inflamación. ¿Ok? O puede tener más del 10% de forma inmadura de glóbulos blancos. Quiere decir también que la inmunidad no está respondiendo en forma adecuada con este cuadro febril, que es muy intenso. Y aquí un resumen de las etiologías más importantes desde el punto de vista infeccioso, patologías diversas, bacterianas, virales, parasitarias, micóticas y otras. Ya, para que las vean ustedes, se las menciono solamente acá. Le hemos visto la faringoamigdalitis, la sinusitis aguda, la bronquitis aguda, la neumonía, la diarrea aguda, la disentería, ¿no es cierto? Que son diarreas que se acompañan de elementos no digeridos por la dieta, la disentería. La pielonefritis aguda, que hablaba por excelencia, produce mucha fiebre. La erisipela, que es una infección superficial de partes blandas. ¿Ya? Una celulitis, que es una infección de partes blandas profundas, grave. ¿Ya? Esta es más superficial, esta es más profunda.
colangitis, absceso, etcétera. Una serie de etiologías asociadas. Por supuesto, todos los cuadros virales pueden producir de alguna manera un cuadro febril que hay que estudiar. Origen no infeccioso, acuérdense, los tumores, los cánceres, hay que buscar cánceres. Cánceres también. Aquí hablamos de los linfomas, Hodgkin, no Hodgkin, de leucemia, ¿no es cierto? Pero también hay otros cánceres. Recuerden que los cánceres causan destrucción de células, causan un gran aumento del metabolismo. Por eso el cáncer produce fiebre. Aumenta el metabolismo. Es como si estuviera corriendo y trotando el cuerpo y a rato corriendo, metabólicamente hablando. Por lo tanto, va a producir muchas sustancias pirógenas. Lo mismo produce enfermedades, ¿cierto? De tejido conectivo que pueden ser tremendamente graves, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y estas otras más, esclerosis sistémica progresiva, que son tremendamente letales sin tratamiento. Esta, por ejemplo, no tiene tratamiento, ¿ya? La verdad que todas no tienen tratamiento, pero esta se exacerba y llega a la muerte muy temprana, por ejemplo. Vasculitis, patología autoinmune que ataca los vasos sanguíneos. Nos causan problemas porque por los vasos sanguíneos va la irrigación a los diferentes parénquimas, ¿de acuerdo? Etcétera. Patología autoinmune acá. Otros, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, idiopática, patologías también autoinmunes. Muchas gracias, estimados. Si te gustó el video, dale un like y compártela con tus amigos. Si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen nuevos videos de tu interés.